Observando sus ojos húmedos y notando su enorme cansancio, Orfilia intentó cambiar la frivolidad de los asuntos dirigiéndole bondadosamente la palabra. «¿Y tú, mi querida niña? Por poco no continuamos nuestra historia. Dices que eres viuda, pero qué lástima, así tan joven». Tomándola de la mano para conducirla al interior bajo la sorprendida mirada de los dos hombres, que repararon en la nobleza de los rasgos de la desconocida, continuó. «Entremos, hija, hace mucho frío y pareces fatigada. Además, es necesario que nos ocupemos de la alimentación del pequeño. Ven». Mientras Celia le rogaba a Jesús que la inspirase en tan difíciles circunstancias, porque comprendió, después de las noticias de junio, que no podría explicarle a aquella amiga ocasional la realidad de su situación, Orfilia proseguía con interés. «Mas, ¿cómo te llamas, hermana mía? ¿Hace mucho tiempo que enviudaste? ¿Y no tienes ninguna otra amistad?». La hija del Vidio comprendió la delicadeza del momento, dio un nombre supuesto y exclamó: «Enviudé apenas hace 4 meses y estoy completamente desamparada con este hijito de pocos días. He experimentado todos los sufrimientos de una infortunada hija de la plebe, pero he conservado la fe en Jesús como único refugio. Aún ahora, su caridad fraterna al recibirme en esta casa es para mí testimonio vivo de la protección del Divino Maestro, a cuya misericordia he dirigido todas mis súplicas». No solamente Orfilia, sino también el marido y el hijo la escuchaban apenados. «¿Y cuáles son tus proyectos, hija mía?», preguntó la dueña de la casa compungida. Ante tal pregunta, Celia se acordó de Gnello Lucio, quien le había prometido amparo en todos los momentos difíciles si el Señor se lo permitía, e implorándole un pretexto valioso con las vibraciones silenciosas de su pensamiento, contestó con cierta firmeza: «Quiero salir de Roma en la primera oportunidad. Desgraciadamente me faltan los recursos necesarios, pero espero que Jesús me ayude. Tengo algunos parientes en los alrededores de Nápoles y en los confines de la Campania. Deseo recurrir a ellos, ya que no podría vivir aquí sin elementos para sustentarme a mí y a mi pobre hijito». «Me parece bien», respondió Orfilia dulcemente. «Horacio y yo podremos ayudarte en las primeras providencias». Además, replicó el jefe de la familia con un gesto paternal, «Junio viajará en este mes como empleado del foro para llevar a Greta documentos de poca importancia. Con los escasos recursos que podremos brindarte, estarás en condiciones de intentar reunirte con tus parientes». Celia lo escuchó confortada y agradecida. En tanto, Orfilia se ocupaba de alimentar convenientemente a la criatura. Obligó a la joven a tomar un plato de caldo. «Esa idea está bien pensada», dijo Orfilia, dirigiéndose al marido. «Los nobles podrán trasladarte a Nápoles en lujosas galeras, pero nosotros, los humildes, hemos de valernos de los más pobres recursos. Todo, sin embargo, está en manos de la misericordia divina», replicó Horacio convencido. Y dirigiéndose a su hijo, mientras su esposa guardaba silencio, preguntó: «¿Cuándo partes?». «Creo que dentro de 2 semanas». «Pues bien, Orfilia, desde ahora procuraremos proveer a nuestra hermana de todo lo indispensable para su viaje». Celia esbozó una sonrisa de agradecimiento y se sintió bien al lado de aquellos corazones sencillos y generosos. Poco después reposaba con el pequeñito en una cama humilde pero limpia que la dueña de la casa le había preparado junto a su propio cuarto. La hija de Elvidio acomodó cariñosamente a la criatura entre las coberturas pobres y comenzó a orar, pensando en las dolorosas peripecias de ese día inolvidable. Cuando se sufre, la vida es como un torbellino de intensas pesadillas.
con el espíritu abatido. Le parecía que estaba separada de los suyos desde hacía años. Tal había sido la angustia martirizante de las interminables horas en que vagara por la vía pública sin destino y sin ninguna esperanza. Sin perder de vista al pequeñito, sintió que al rato el organismo exhausto cedía al sueño reparador. Se durmió entonces tranquila, como si en las alas de la noche el espíritu huyese de la cárcel, libre de la dolorosa realidad. Durante 2 semanas, valiéndose de la protección de Orfilia y de su esposo, la joven cristiana preparó el vestuario del pequeñito y el suyo. Con los elementos que los amigos le proporcionaban, hizo ropas pobres y sencillas, con las cuales emprendería su camino de humildad. ¿A dónde iría? No podía saberlo con certeza. No conocía Nápoles sino a través de las descripciones del anciano abuelo, cuando hacía viajes imaginarios con la intención de ilustrar a su nieta. Posiblemente no llegaría a Nápoles ni tampoco a Campania, lugar que le hacía acordar de su hermana y de Cayo Fabricio, quienes vivían en Capua. Era inútil esperar algún auxilio de la hermana, porque seguramente Elvidia y su esposo, conocedores de lo que ocurriera en Roma, no podrían perdonarla bajo ningún concepto. Sin embargo, se predispondría a partir llena de confianza en Dios. En el momento oportuno, Jesús habría de bendecir sus pasos guiándola hacia su destino cierto. En la complejidad de sus meditaciones, recordaba sin cesar las palabras de su abuelo en el día del sacrificio de Ciro y Nestorio, esperando que los mensajeros del Señor o las almas de los seres queridos regresaran del túmulo para orientar su corazón en el laberinto de ansiedades angustiosas. Por medio a las complicaciones, la joven nunca salió del barrio a donde fuera acogida, hasta que un día, al despuntar de la aurora, se despidió de su amiga con lágrimas en los ojos. El carro de junio había sido preparado la víspera para que la partida pudiera efectuarse al amanecer. Orfilia y Horacio estaban igualmente emocionados, pero obedeciendo al imperativo de las pruebas terrenas, Celia se acomodó en el interior del vehículo construido a modo de las diligencias en los tiempos medievales. Allí colocó la bolsa de ropa y la gran provisión de alimentos para el pequeñito, que Orfilia no se había olvidado de preparar cariñosamente. Afectuosos abrazos, votos de ventura, y de ahí en adelante, bajo el frío intenso de la mañana, Junio hizo estallar el pequeño látigo en el dorso de los animales a través de las calles. Celia rogaba a Jesús que fortaleciese su espíritu angustiado, dándole coraje para atravesar las sendas tempestuosas de la vida. Cuando se despedía de Roma, con los ojos nublados por el llanto, le pareció más intenso su martirio íntimo y sintió el corazón lastimado por una implacable nostalgia. Pero contemplando al pequeñito medio adormecido entre sus brazos, sabía que una fuerza irreprimible la sustentaría en todos los sacrificios. Los primeros rayos de sol comenzaban a invadir el cielo descampado cuando el carro traspuso la puerta Caelimontana, y después los caballos entraron al trote largo en la vía Apia. Al llegar a las campiñas romanas, en el trecho en que se levanta el admirable acueducto de Claudio, la hija de Elvidio estaba absorta en la contemplación de la naturaleza, con el espíritu sumergido en dulces plegarias y profundas meditaciones. Pasaron poco más de 10 horas cuando llegaron a Alba Longa, con sus viviendas simples y confortables. Junio, con enigmáticos reflejos en su mirada, hizo que la compañera de viaje y el pequeño tomasen una ligera refacción antes de iniciar el ascenso de los montes del Lacio. Prosiguiendo por caminos bordeados de árboles y flores silvestres, llegaron a Aricia,
rodeada de olivos, lozanos y huertos inmensos. Más tarde arribaron a Genciano, villa encantadora y afortunada al pie del lago Nemi, en cuyas orillas florecían innumerables rosales. Celia tenía el espíritu engolfado en agradables meditaciones por el maravilloso encanto del paisaje, cuya belleza sobrepasaba todos los panoramas de Palestina, conservados para siempre en su memoria. Por todas partes olivares exuberantes, naranjales en flor, huertos grandes y bien cuidados, rosedales perfumados y preciosos detalles que el hombre de campo hiciera crecer. Fuese por la influencia agradable del aire impregnado de aromas, o por el cansancio de la larga travesía mientras acariciaba su pequeño rostro con los más tiernos desvelos, la criatura se había dormido apoyada en el cuello de la joven madrecita que el cielo le había dado. En tanto la sombra de los árboles atenuaba los rayos ardientes del sol vespertino, Junio, que nunca estaba silencioso llamando la atención de su compañera de viaje, hacía uno u otro pormenor del camino. Comenzó a hablarle de un asunto extraño. La joven sintió vergüenza y le pidió que recordase la tradición cristiana de sus padres, quienes le habían tratado generosamente, y le pidió que la dejase seguir su destino en paz en su dolorosa viudez. Se dio cuenta de que el joven estaba saturado de los vicios de la época, y le pareció que el hijo de sus protectores era insensible a sus ruegos más ardientes. Rechazadas sus propuestas indecorosas, el hijo de Horacio le dijo a su víctima, dejando trasuntar el semblante una repugnante expresión de buitre herido: «Estamos cerca de Belitrae, donde pernoctaremos, y como habrás de proseguir conmigo hasta Gaeta, espero convencerte mañana, de lo contrario». Celia soportó el insulto recordando su deber de orar y de vigilar, y elevó el pensamiento en plegarias fervorosas, a fin de que el Divino Maestro, a través de sus mensajeros, le inspirase el mejor camino.